buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 3. Un secreto revelado. 3 meses después, Mikasa trabajaba en los campos junto a Eren y Armin. Mientras continuaba con su labor, sus ojos se desviaron brevemente hacia su única familia que le quedaba en el mundo. Eren trabajaba cerca de donde ella estaba, sin detenerse. De alguna manera, parecía ver el trabajo en los campos como una ayuda. Mikasa había notado el cambio. Al principio a Eren no le gustaba perder el tiempo trabajando en los campos, pero ahora lo hacía sin muchas quejas, protestando solo cuando Mikasa o Armin estaban cansados, bueno, principalmente Armin. Su respiración era calmada, con el sudor bajando por su rostro. A pesar de estar en los campos durante horas, seguían trabajando para asegurar comida para todos. Eren y Mikasa no estaban exactamente cansados todavía. La chica Ackerman sabía que podía seguir trabajando al menos una hora más antes de dar por terminado el día, y lo mismo parecía aplicarse para Eren, que estaba a solo un pie de distancia. Pero Armin, en cambio, estaba flojeando. Sus manos le dolían, respiraba con dificultad. A pesar de llevar meses haciendo esto, todavía no se acostumbraba. Mientras podía entender por qué Mikasa no sentía lo mismo, ya que siempre había sido fuerte, Eren seguía siendo un misterio tanto para él como para Mikasa. Desde que comenzó a entrenar todos los días hace 4 meses, Eren había cambiado drásticamente. Parecía y actuaba un poco más maduro, especialmente cuando se trataba de hablar sobre los titanes. Claro, todavía había ocasiones en que se enojaba con la policía militar al burlarse de ellos o al decirles palabras duras como, ¿por qué no podrían los titanes comerse un poco más de ellos? Miren a estas mascotas. Devuélvanlas a sus casas. ¿Por qué deberíamos pagar porque no pudieron proteger sus hogares? A pesar de todo, Eren parecía tener una visión más madura del mundo. Algo que tanto Armin como Mikasa habían estado tratando de entender durante meses. Al principio, Armin lo descartó como que Eren finalmente estaba madurando de alguna manera. No sabían si era por la muerte de su padre o algo más que desconocían, y Mikasa tampoco. Eren había seguido entrenando desde que comenzó, todas las mañanas y todas las noches. Corriendo, haciendo flexiones y abdominales. Armin y Mikasa apoyaban completamente su impulso de volverse más fuerte y, según él decía, tener una oportunidad contra los titanes, aunque ambos sabían que Eren les estaba ocultando grandes secretos. Primero estaban las cartas que había leído varias veces durante el primer mes. Un día simplemente dejó de leerlas. Al menos no las veían frente a ellos. Mikasa preguntó de nuevo sobre las cartas. Armin pensó que él se enfadaría, diciéndole que eran asuntos suyos y que no debía preocuparse tanto. En cambio, Eren parecía triste antes de decirles que les contaría pronto. Eso parecía bastar para Mikasa, que asintió a regañadientes. Armin se mantuvo más callado, simplemente analizando el comportamiento de su amigo con más sutileza, pero adivinó que Eren podía verlo todo. Después de todo, eran viejos amigos. Sabía que era difícil ocultarle algo a Eren. Aunque ni Armin ni Mikasa lo demostraban, se sentían un poco excluidos y quizá decepcionados de que Eren no les contara lo que estaba pasando. Aún así, nunca intentaron buscar las cartas y leerlas a escondidas. Todos tenían derecho a mantener secretos. Pero eso no era lo único que intrigaba a Armin. Eran sus palabras cuando enterraron a su padre, Grisa. Debido a la cantidad de muertos, no había muchos para ayudar con la tumba, pero sorprendentemente, 2 hombres del cuerpo de exploración ayudaron a enterrarlo. Carla fue enterrada en el mismo lugar, aunque sin cuerpo. Eren quería que los nombres de ambos estuvieran en la misma lápida, diciendo que se amaban y pertenecían juntos. Grisa y Carla fueron enterrados cerca de un río. Eren había dicho que su madre le había contado que en su primera cita, su padre la llevó a un río. A Mikasa le encantó el lugar, especialmente los árboles y el río cercano. Cuando terminaron el entierro, Eren colocó flores y dijo palabras que desconcertaron a Armin y Mikasa. Cumpliré mi promesa, padre. Nuestro pueblo no será menospreciado por nadie jamás, encontraremos la paz, y lo que pasó en Shinganshina no volverá a suceder. Armin no sabía a qué promesa se refería, y Mikasa tampoco. Sin embargo, Armin supuso que era una promesa de ayudar a la humanidad, pero ¿por qué mantenerlo en secreto? Si eso no era suficiente, Armin había notado que Eren desaparecía varias veces durante la noche. Una vez, cuando Mikasa se despertó de una pesadilla, buscó a Eren, pero él no estaba.
La chica despertó de inmediato a Armin para encontrarlo, aunque no fue necesario porque regresó al minuto siguiente. Al preguntarle dónde había estado, Eren simplemente dijo que necesitaba despejar su mente, algo que Armin supo de inmediato que no era del todo cierto. Notó su ropa sucia en varios lugares, como si se hubiera arrastrado por el suelo, además de pequeñas manchas de sangre. Esa noche, Eren durmió junto a Mikasa, para deleite de la chica, que se sonrojó intensamente. Al principio trató de decir que no era necesario, pero Eren la interrumpió, diciendo que siempre dormía mejor cuando eran más jóvenes y que él estaba cerca de ella. Después de eso, Eren durmió varias veces más en la misma cama, pero todo volvió a la normalidad cuando pasó la luna llena, y la noche siguiente no había luna en el cielo. Armin se preguntaba si había alguna conexión. Para él, Eren parecía tener un propósito más allá de matar titanes. El hecho de que hablara menos de ellos era prueba suficiente. Ahora, la señal indicaba que habían terminado por hoy. Armin casi tropezó. Sus pies le dolían y se sentían pesados de repente, con la garganta seca. «Armin, ¿necesitas ayuda?», preguntó Eren, preocupado al ver a su amigo cansado, con las manos en las rodillas tratando de recuperar el aliento. Armin se encogió de hombros, sin querer preocuparlo. «Todo bien, Eren, no te preocupes, solo cansado», respondió, sin aliento, con sudor rodando por su frente hasta su barbilla y cayendo en el barro. Eren no parecía convencido, pero no lo dijo. Pronto regresaron al lugar donde obtenían comida. Era un día soleado, justo pasada la mitad del día. Armin estaba en una larga fila, esperando su turno, mientras la gente a su alrededor hablaba de varias cosas. Principalmente de comida, recuperar Shinganshina y, en algunos casos, vengarse de los titanes. Suspirando, se rascó la barbilla y pensó en su amigo. Dentro de una semana o algo así, la luna llena desaparecería, reemplazada por una noche sin luna. Armin decidió esperar para ver si su amigo desaparecía esa noche, como lo hacía después de la luna llena. Te digo, fue como un trueno. Mi hijo dijo que se despertó por un trueno. Deja de decir tonterías. Tu hijo probablemente soñó. Recuerdo que esa noche estaba despejada, no había nubes. El trueno no salió de la nada. Dos personas discutían justo detrás de Armin. El rubio las escuchaba atentamente. Aunque no había oído nada extraño, se preguntaba por qué hablaban de relámpagos. Desafortunadamente, dejaron de hablar de eso y cambiaron de tema. Armin no escuchó más y decidió guardar esa información en un segundo plano. Los truenos son fenómenos naturales. No debía obsesionarse. Pronto, Armin recibió suficiente comida para él y sus amigos, atravesando la multitud. Chocó varias veces con la gente, pero rápidamente se apartaba, sin querer iniciar peleas por comida. Debido a la escasez, muchas personas peleaban por un pedazo de pan. Por eso varios policías militares siempre vigilaban la multitud, con porras en mano, indicando mantener el orden. Aunque la presencia de los hombres intimidaba, aún había demasiados casos de peleas por comida. «Ayuda, me robó la comida de mi hijo», gritó una mujer metros más adelante. Armin aceleró, sin querer quedarse, y pronto salió de la multitud, con la comida intacta. Tenía razón. Solo un minuto después, más de 20 personas peleaban con puños y patadas. La policía militar dejaba que se golpearan, disfrutando del espectáculo, a veces apostando sobre quién perdería o quién se rompería la nariz. Finalmente, detuvieron la pelea antes de que alguien muriera. Armin alcanzó a Eren y Mikasa, que hablaban tranquilamente, principalmente Mikasa, mientras Eren parecía absorto en sus pensamientos, con la mano en la barbilla. «Aquí, chicos», dijo Armin, sonriendo y ofreciéndoles la comida. Eren aceptó el pan y mordió un bocado. Armin se alegró de que su amigo no se negara a comer. Comieron en silencio. Mikasa y Armin disfrutaban del silencio cómodo. Eren miraba a los guardias, molesto de que solo intervinieran tras ver la pelea por comida. Eren notó a una chica rubia en la fila. Su cabello llegaba a los hombros, ojos azules fríos y estoicos como el hielo. Su rostro era inexpresivo, como una piedra, algo que Eren había visto solo en pocos. A diferencia de Mikasa, Armin no tenía esa mirada. Al mirar a sus amigos, decidió comentar algo que había escuchado a algunos soldados discutir en secreto. «Armin, ¿has oído hablar de eso?», preguntó Eren, llamando la atención de sus amigos, que dejaron de comer. Mikasa tragó un poco antes de mirarlo. «Espera, hermosa». Se regañó mentalmente. Armin y Mikasa permanecieron en silencio, esperando que Eren explicara. «Escuché por algunos MP que pronto resolverán el problema de la escasez de comida», dijo Eren, inclinándose y hablando casi en un susurro. Armin arqueó una ceja. No había oído eso y se preguntó cuál sería el plan.
Por un momento pensó que enviarían gente no entrenada a recuperar el muro María, pero rápidamente descartó la idea. ¿Qué crees que significa?, preguntó Mikasa, pensativa. El rostro de Eren se oscureció. Parecía saber que no era algo aceptable. No estoy seguro, pero la forma en que lo dijeron me pareció siniestra. Especialmente sus sonrisas mientras lo discutían, respondió Eren, mordiendo el pan, con los puños apretados, nudillos blancos. Armin solo pudo pensar en una manera de resolver la escasez de comida que provocara esa reacción en la policía militar. Pronto terminaron de comer. Eren comenzó a entrenar, con Mikasa observándolo curiosa. Oigan, Mikasa, Armin. ¿Por qué no entrenan también? Dijeron que se unirían al cuerpo de exploración conmigo. Es mejor tener ventaja, sugirió Eren, con sudor cayendo de su frente. Mikasa asintió rápidamente y Armin hizo lo mismo a regañadientes. Aunque quería esperar a unirse al cuerpo de entrenamiento, su amigo tenía razón. No tardó ni media hora para que Armin estuviera agotado, respirando con dificultad, tendido en el suelo. En ese momento, se preguntaba qué lo había llevado a escuchar a su amigo. Mikasa, como era de esperarse, no tuvo problema en seguir el ritmo de Eren. Pronto, Armin se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de piedra, observando a sus amigos y notando las pequeñas miradas que se lanzaban entre ellos. Eren era más sutil que Mikasa, quien hacía un pobre trabajo ocultando el hecho de que le gustaba tener a Eren tan cerca mientras hacían flexiones. Armin se preguntaba si habría algo más entre ellos. Después de todo, sabía que Eren había salvado a Mikasa de los bandidos, y era comprensible que ella sintiera algo por él. Después de 3 horas de entrenamiento sin parar, Eren se detuvo, y Mikasa también, con los rostros rojos por el sudor. Eren estiró sus extremidades, sintiendo las articulaciones rígidas. A pesar de meses de entrenamiento, todavía no estaba al nivel que esperaba, pero eso no importaba. Aún tenía más de un año antes de que comenzara el cuerpo de entrenamiento. Mikasa sentía algo similar, aunque el dolor era más leve. Eso no era absolutamente el caso de Armin, cuyo cuerpo parecía estar en llamas, con los músculos gritándole por haber escuchado a Eren de todos. Unos minutos después, descansaban, sentados en sillas. Eren lucía normal, al igual que Mikasa, que no parecía afectada por las 3 horas de entrenamiento. Armin, en cambio, apoyaba la cabeza en la fría mesa de madera frente a ellos, sintiéndose exhausto. Te odio, Eren, murmuró de alguna manera, ganándose una mirada preocupada de Mikasa y una carcajada de Eren, quien no parecía arrepentido en lo más mínimo. No te preocupes. Dale al menos un mes y te acostumbrarás, no será tan doloroso, dijo Eren, intentando tranquilizarlo, pero sus palabras parecieron tener el efecto contrario. Un mes, repitió Armin en su cabeza con horror. No sabía cómo trabajaría en los campos mañana. Solo esperaba sentirse mejor pronto. Una semana después. Como Armin había esperado, esa noche no había luna. En el momento en que Eren pensó que Armin y Mikasa se habían dormido, se levantó silenciosamente y comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Armin escuchó sus ligeros pasos alejándose, hasta que dejó de oírlos. Esperó 1 o 2 minutos, fingiendo estar dormido, antes de levantarse, apartando la tela que lo cubría. Al mirar alrededor, nadie más estaba despierto. Incluso Mikasa dormía, su bufanda roja cerca de la cama, a su alcance, durmiendo tranquilamente. Levantándose, Armin caminó en la dirección en la que Eren se había ido. No entendía por qué su amigo se alejaba en noches sin luna, y estaba extremadamente oscuro afuera. Apenas podía ver a 1 metro de distancia. Pronto salió. Una ráfaga de viento pasó, y pudo escuchar pequeños sonidos de animales a su alrededor, un grillo haciendo ruido. El bosque estaba justo adelante, con un claro antes de la arboleda. Esperaba encontrar a Eren cerca, quizás quería estar solo. Sabía que la gente afronta su dolor a su manera, pero apenas podía distinguir algo y no había señal de Eren. Después de media hora de nada, Armin pensó en regresar a la cama y esperar a que Eren regresara. Por un momento pensó en despertar a Mikasa para buscarlo juntos. De repente, un rayo amarillo cayó a lo lejos. Armin entrecerró los ojos, esperando ver con más claridad, pero no pudo. Cuando el relámpago desapareció, apenas distinguió las siluetas de los árboles, y pronto notó un árbol muy alto, aunque no estaba seguro. Sus ojos comenzaron a cerrarse solos, debido al entrenamiento con Eren del día anterior. Pronto desistió y volvió a la cama, decidido a esperar allí. Se quedó dormido casi de inmediato al apoyar la cabeza en el colchón. Me pregunto cómo puedo usar al titán fundador.
Mi padre no mencionó nada al respecto, pensó Eren mientras caminaba por el bosque. Ya había recorrido al menos una milla desde donde dormía, esperando que la distancia fuera suficiente para no ser notado. La noche sin luna ayudaba a ocultar su enorme titán, y afortunadamente su titán no tenía un color llamativo como el titán colosal, que sin piel era rojo y visible incluso en noches sin luna. La primera vez que se transformó en titán y notó que era mucho más grande de lo que su padre había dicho que debería ser el titán de ataque, Eren entró en pánico, arrancando árboles de raíz mientras tropezaba como un pollo sin cabeza. Por suerte, se calmó antes de salir de su titán, algo increíblemente difícil la primera vez. Así fue durante las 5 noches posteriores a la luna llena. Eren notó que Mikasa y Armin sentían curiosidad por lo que hacía. Ya había decidido revelarles la verdad. Eran las personas en las que más confiaba en este mundo cruel. Si no podía confiar en ellos, ¿en quién podría? Durante los últimos 3 meses, se aseguró primero de entender sus limitaciones, transformándose en titán tantas veces como pudo. Solo le tomó 3 noches comprender que no podía transformarse más de una vez por noche. Después de salir de su titán, se sentía exhausto. Apenas volvía a su cama y caía dormido al instante. Su cama, claro, no era tan cómoda como la de su casa anterior. Eren sentía sus ojos llenarse de lágrimas al pensar en su hogar, sus padres, todo lo perdido. A pesar de 4 meses, a veces no podía creer la realidad. Despertaba confundido sobre dónde estaba, para luego recordar que su hogar ya no existía. Apretando los dientes, pensaba en quienes destruyeron su vida y la de tantos otros. ¿Sentían remordimiento? ¿Se arrepentían? Eren no lo sabía ni le importaba. A veces los soñaba, siluetas envueltas en sombras, y se aseguraría personalmente de que murieran como mataron a su madre. Respirando hondo, Eren caminaba en forma de titán, intentando que sus pasos fueran ligeros. Claro, eso era difícil con un titán de 27 metros con rostro aterrador. Al ver su reflejo en un lago, pensó que su cara era horrenda, sin parecido a la suya excepto por el cabello y los ojos verdes. Se concentró en las notas de su padre sobre la capacidad de endurecer la piel, común a todos los titanes. Generalmente, el endurecimiento era similar, salvo el titán martillo de guerra, cuya habilidad superaba a todos. Su padre no sabía mucho sobre el martillo de guerra. Conocía, claro, la habilidad del titán de ataque. Eren se preguntaba qué hacer con las otras 3 jeringas. Lamentablemente, solo tenía esas 3 y no podía conseguir más por ahora. Pensó en dar una a Mikasa y otra a Armin. No sería lo mismo que la original, pero mejor que nada, aumentando sus posibilidades de supervivencia frente a titanes puro y cambiantes. La tercera quizás se la daría a Erwin Smith, comandante del cuerpo de exploración, en quien confiaba según las cartas de su padre. Decidiendo pensar en las jeringas después, Eren levantó las manos. Notó que la nuca estaba cristalizada, asegurando que no sería fácil matarlo, aunque sabía que otro titán con endurecimiento podría destruirla. Necesitaba poder hacer lo mismo cuando llegara el momento de la lucha. Eso era lo que intentaba ahora. Endurecer la piel de sus nudillos y dedos, pero no lograba averiguar cómo. Maldita sea, maldijo, su padre tampoco sabía hacerlo, así que debía descubrirlo él mismo. A diferencia del titán armadura y otros, no tenía ataques aparte de sus puños. Deseaba tener alguien que le aconsejara, pero no había nadie, y los otros cambiantes dentro de los muros eran responsables de todo esto. Después de 1 hora intentándolo, decidió enfocarse en otra cosa. Salió de su forma de titán lentamente. La piel, pegada a su rostro como una segunda piel, se fue desprendiendo mientras liberaba su mano, agarrando un cuchillo en el bolsillo para cortar el tejido adherido. Con un solo corte, cayó de espaldas. Eren se frotó la cabeza con dolor, mientras el vapor del titán decaía a su alrededor. Tras caminar varios metros, era hora de intentar una segunda transformación. Respirando con dificultad, no se sentía tan agotado como la primera vez. Su objetivo estaba claro. Quiero que ellos estén protegidos. Vivirán vidas largas y felices. Mordiendo con fuerza, la sangre brotó, y un rayo cayó. Su forma de titán apareció, pero más lenta. La masa muscular no estaba completa, la piel colgaba de sus huesos, los pies apenas sostenían el cuerpo. De 19 metros, cayó de rodillas, increíblemente exhausto. Necesito salir, pensó. No estaba listo para la segunda transformación. Al sentir su titán decaer, intentó salir, pero el tejido estaba completamente pegado. Parecía que su rostro se arrancaba junto con él. Sabiendo que no podía hacerlo normalmente, usó toda su fuerza para liberar la mano. Al fin, la mano salió y agarró el cuchillo del bolsillo, cortando el tejido que lo fusionaba con su titán. Al liberarse, notó que no podía ver nada.
¿Me dañé los ojos? Pensó, esperando que su cuerpo sanara. Se recostó, exhausto. Descansa un poco. Cuando sane, volveré con mi casa y Armin. Al abrir los ojos, él solo se secó casi por completo. Lentamente, los abrió. No veía su forma de titán, solo la hierba ennegrecida por el calor de la piel. Mañana. Recordó que había empezado de noche. Se levantó, ignorando el dolor, y corrió lo más rápido posible. Mi casa. Se había despertado un poco más temprano de lo habitual. Solo unas pocas personas estaban despiertas. Pensó en preguntarle a Eren si quería correr juntos antes de trabajar en los campos. Miró a Armin, que dormía, pero al voltear a donde Eren debería estar, vio que no estaba. Se obligó a sentarse, buscando alrededor, sin señales de Eren. Eren, llamó, con miedo en la voz, ¿estás ahí? Pero solo hubo silencio. Con el corazón acelerado, se levantó y despertó a Armin. ¿Qué? Preguntó Armin, con voz cansada, ojos entreabiertos. Mikasa lo sacudió con más fuerza, obligándolo a abrir los ojos completamente. Eren no está aquí, dijo, con pánico. Eso fue suficiente para despertarlo por completo. ¿Qué? Gritó Armin, esperando habérselo imaginado. Eren no está aquí. No lo veo, repitió, ayudándolo a ponerse de pie. Cuando Armin iba a preguntar si había revisado el lugar donde Eren usualmente entrena, escucharon pasos detrás. Al girarse, vieron a Eren entrando, respirando con dificultad, con la ropa rota en varios lugares, casi hecha trapos. Ambos suspiraron aliviados. Eren vio sus caras preocupadas. Se sintió terrible por asustarlos, especialmente a Mikasa, que contenía lágrimas. Intentó hablar, abriendo y cerrando la boca sin saber qué decir. Mikasa se acercó de inmediato. De algún modo, le recordó a su madre, cómo lo miraba cuando se metía en problemas. Eren, ¿dónde estabas? Preguntó con firmeza antes de abrazarlo. Él correspondió, respirando su aroma como aire fresco. Su mano pasó por su cabello, algo que encontró relajante, y Mikasa se sonrojó levemente. Armin se acercó mientras Eren se apartaba con culpa, evitando mirar a sus amigos. Esperaba que revelara pronto lo que le preocupaba. Mikasa estaba a punto de preguntar, pensando que quizá Eren había salido a correr, pero él se le adelantó. Armin, Mikasa, vengan conmigo esta noche. Quiero mostrarles algo. Capítulo 4. Un mundo cruel. El día había transcurrido en completo silencio entre ellos. El trío apenas hablaba. Eren desayunaba en absoluto silencio, al igual que Armin y Mikasa. La chica Ackerman seguía repitiendo en su cabeza las palabras que Eren había dicho. Les contaré la verdad. ¿Qué verdad? Se preguntaba Mikasa durante todo el día, y la expresión de Armin indicaba que él pensaba exactamente lo mismo. Aún así, el silencio no les impidió entrenar como cada día desde que habían comenzado. Mikasa echó un vistazo a Eren, notando los nervios escritos en su rostro. Su lenguaje corporal mostraba que lo que estaba a punto de contarles lo ponía ansioso. A diferencia de otros días, aquel parecía no terminar nunca. Mikasa se preguntaba si solo pensar en lo que Eren les diría hacía que el tiempo transcurriera más lento. Armin, por supuesto, había preguntado por qué no podía contarles de inmediato, pero Eren negó con la cabeza. Necesito mostrárselo y asegurarme de que haya menos posibilidades de que alguien nos espíe, explicó con tono serio. Ambos asintieron con cierta reticencia y continuaron el día como si nada. Finalmente, llegó la noche, y la gente regresaba a sus camas, buscando descansar después de un día completo trabajando en los campos. Pronto, todos habían caído en el sueño excepto Armin, Eren y Mikasa. Permanecieron en silencio, esperando varios minutos. Al ver que todos dormían, Eren se levantó primero, seguido rápidamente por los otros dos. Eren agradeció que todavía era difícil ver afuera y que podría transformarse sin que nadie notara nada a lo lejos. Del abrigo que había dejado su padre, sacó las cartas de un bolsillo interior, muy bien escondidas. Armin se sorprendió al ver las cartas. Supo de inmediato que Eren les contaría de qué se trataban. Lo mismo le pasó a Mikasa, que sabía que a Eren no le gustaba que alguien husmeara en sus cosas. Sosteniéndolas, hizo un gesto para que lo siguieran hacia el bosque. Mientras se alejaban de los demás, ni Armin ni Mikasa sintieron nervios ni desconfianza ante la situación. Después de caminar más de 10 minutos por el bosque, Eren se detuvo de repente en un pequeño claro. Armin no vio nada fuera de lo común. Se sentaron sobre un tronco caído. Eren los enfrentó, su rostro triste y visible. No sabía cómo reaccionarían, solo esperaba que no lo vieran como un monstruo. Durante semanas, Eren se había preguntado si tener esos poderes lo hacía igual que los titanes que mataron a su madre.
Aún así, saber que todos los titanes eran personas antes le daba cierta paz, y las palabras de su padre sobre cómo, con ese poder, podría proteger a quienes más valoraba, lo convencieron de que valía la pena. Podía proteger a sus amigos. El silencio cayó. Lo único que se escuchaba eran los grillos y los cuervos, y una ráfaga de viento movió la bufanda roja de mi casa, que nunca dejó que volara gracias a su cuidado. Finalmente, Eren aclaró la garganta, indicando que quería comenzar a hablar. Sé que quieren saber qué me está pasando. Durante los últimos 4 meses, desde que murió mi padre, he actuado diferente y no puedo culparlos por querer saber qué causó este cambio. ¿Han notado que desaparezco durante la noche y que no hablo tan seguido de los titanes? Empezó Eren, con mirada pensativa, y ambos amigos asintieron comprensivamente. Eren giró sus ojos verdes hacia mi casa. Mi casa, ¿recuerdas cuando te dije que mi padre vino en medio de la noche y me llevó al bosque? Preguntó lentamente, con un tono bajo. Mi casa asintió, aunque se preguntaba por qué lo mencionaba. ¿Tendría algo que ver la muerte de su padre? Bueno, cuando fuimos al bosque, mi padre me dijo la verdad, dijo Eren, con un tono más alto al final, su voz teñida de enojo y tristeza. Recordar la muerte de su padre aún era un tema doloroso. ¿La verdad? Repitió Armin, sin saber a qué se refería. ¿La verdad sobre los titanes? ¿La verdad sobre el mundo exterior? ¿El Dr. Grisa lo había descubierto? Sí. Verán, hace 2000 años, una chica llamada Ymir Fris fue el primer titán. Ella, tras esas palabras, Eren continuó contándoles sobre el pueblo eldiano, cómo usaron los poderes de los titanes para conquistar tierras durante siglos, matando y derramando sangre donde iban. Cómo Ymir dividió sus poderes en 9 titanes. Armin y Mikasa permanecieron en silencio durante toda la explicación, esperando que Eren terminara primero. Él agradeció su paciencia. Pronto, Eren explicó sobre Marley, cómo el rey 145 planeó la caída de su propio pueblo y su imperio con la gran guerra de los titanes. Luego relató cómo el rey Fritz construyó los muros usando millones de titanes colosales. ¿Qué? Gritó Armin, incapaz de contenerse. Al escuchar que el rey y sus súbditos se refugiaron en una isla, Armin entendió que probablemente eran sus descendientes. Sin embargo, escuchar que el muro estaba lleno de titanes colosales lo inquietó. Miró el muro en el horizonte. A pesar de la distancia, todavía lo veía. Saber que titanes así estaban cerca lo puso nervioso. Mi casa estaba visiblemente perturbada. Si alguien más le contara esto sin pruebas, la habría llamado mentiroso. Pero Eren sabía que podía confiar en él con todo su corazón. Sí. Incluso ahora, estos titanes duermen profundamente dentro de los muros, esperando ser despertados. Por eso existen personas fanáticas de los muros, una religión que los adora, agregó Eren, apretando el puño, pensando que esos idiotas sabían la verdad todo el tiempo. ¿Crees que saben la verdad? Preguntó Armin, más como afirmación. Comprendió que esos creyentes existían para evitar que alguien investigara los muros. Después de 100 años, tarde o temprano, alguien sería curioso y la religión estaba para evitarlo. Eren asintió. No sé cuánto saben, pero claramente saben que el muro está lleno de titanes, explicó Eren, tras meditarlo mucho. Desde que descubrió la verdad, se hacía preguntas que antes no se hacía, sobre la religión que adoraba los muros. Ambos amigos parecían perdidos, y eso ni siquiera era el final. Aclarándose la garganta, Eren explicó cómo el rey usó el poder del titán fundador para manipular memorias, haciendo creer a todos que eran los últimos humanos y que los titanes habían devorado al resto. Armin comprendió por qué hablar del mundo exterior era un tabú y por qué se castigaba a quien arriesgara ese secreto. Luego, Eren explicó la historia de su padre, cómo llegó a los muros hace 13 años y conoció a su madre, finalizando con que le confió el poder del titán de ataque y el titán fundador. Al preguntarle cómo su padre le dio ambos titanes, Eren palideció, con los ojos llenos de lágrimas, mirando sus manos, imaginando la sangre que alguna vez había. Mi casa estaba a punto de sugerir continuar al día siguiente, pero Eren levantó la cabeza y les explicó cómo alguien obtiene los poderes de un titán de manera normal. Ambos amigos quedaron boquiabiertos. Visiblemente conmovidos, Mikasa puso su mano en su hombro para reconfortarlo. ¿Por qué? ¿Por qué darle esa responsabilidad a ti, Eren? ¿Podría haberlo hecho él mismo, no? Preguntó Mikasa, con el ceño fruncido. No. Cuando discutíamos en el bosque, mi padre me dijo que estaba enfermo. No elaboró más. Solo dijo que su enfermedad no tenía cura, que su tiempo se acababa y que necesitaba que yo tuviera el poder para protegerme, explicó Eren con tono de dolor, recordando el rostro pálido de su padre, tan blanco como un fantasma.
Armin arqueó una ceja, reflexionando sobre las palabras del Dr. Grisa. Eren explicó que alguien con poderes de titán podía sanar daño físico como un titán. Armin no encontró razón para pensar que no fuera igual con enfermedades internas, aunque especuló que su padre podría haberle ocultado algo, y decidió guardar silencio. Mikasa lo abrazó, diciendo suavemente: «Lo siento, Eren». Eren se relajó en sus brazos, recordando que, de alguna manera, había matado a su padre al transformarse en titán puro. Sabía que no era culpa suya. Su padre conocía los riesgos. No te culpes, Eren. Tu padre conocía los riesgos, y no lo hiciste intencionalmente, dijo Armin, intentando aliviar su dolor. Eren no respondió, pero agradeció sus palabras. Se separaron. Eren sonrió a Mikasa, que bajó la cabeza, ocultando su rostro con la bufanda. Gracias a los dos. Pasaron unos minutos antes de que Eren decidiera mostrarles finalmente su forma de titán. Estaba aliviado de que no parecieran tener miedo. ¿Quieren ver mi forma de titán? Les juro que puedo controlarla completamente, preguntó nervioso, esperando que no se asustaran. Decirle a alguien: ¿quieres ver un titán de 27 metros? Es ridículo. Ninguna persona en su sano juicio diría que sí, ¿verdad? Mikasa parecía dudosa, aunque por otra razón. ¿Es doloroso? Comenzó a preguntar. No, respondió Eren rápidamente, aliviando sus preocupaciones. Ya debía haber sabido que Mikasa preguntaría si transformarse le hacía daño. Por otro lado, Armin se mostraba curioso ante la idea. Claro, los titanes eran aterradores, pero quería ver cómo lucía su amigo en su forma de titán. Claro, dijeron ambos finalmente. Eren les regaló a los dos una sonrisa agradecida. Caminando al menos 20 metros hacia adelante, ni Mikasa ni Armin mostraban señales de recelo o miedo, lo cual levantó un enorme peso de los hombros de Eren. Tomando una respiración profunda, mordió su mano, y un rayo de relámpago amarillo lo rodeó. Los ojos de Armin se abrieron ligeramente ante la visión. Permanecieron firmes mientras un titán de 27 metros se formaba frente a ellos. Lo que más llamaba la atención era el tamaño del titán. Antes de mirar su rostro, querían ver señales de que Eren seguía allí. Mikasa miró a los ojos del titán y vio los ojos de Eren devolviendo la mirada. «Eren», llamó ella, preocupada. El titán les sonrió, enviando escalofríos por sus espinas dorsales, antes de levantar el pulgar, confirmando que era Eren. «Esto es increíble», gritó Mikasa, sin pensar, corriendo hacia Eren, que estaba arrodillado, aún pareciendo un titán de 17 metros. Incluso de rodillas, Eren puso una mano abierta en el suelo para que Mikasa saltara. Armin hizo lo mismo. Los levantó hasta sus hombros. Mikasa abrazó su rostro, con los brazos extendidos por su mejilla izquierda, sintiendo el calor, aunque no le molestó. Armin rió al ver eso. ¿Puedes hablar?, preguntó Armin mientras Mikasa se acomodaba sobre su hombro. Eren negó con la cabeza. Solo se escucharon gruñidos. Armin entendió que sus cuerdas vocales no estaban desarrolladas para hablar. Se preguntó si alguno de los 9 titanes tenía la habilidad de comunicarse verbalmente. Pero al reflexionar, Armin comprendió la gravedad de la situación. Sabía la verdad ahora, pero de repente los titanes ya no eran sus únicos enemigos. También estaban las personas fuera de Paradis, y no olvidemos que entre ellos había al menos 2 o más Titan Shifters infiltrados en su población. Al escuchar otro gruñido, Armin salió de sus pensamientos. Eren hizo un gesto para que bajaran, y ellos saltaron a su palma, siendo descendidos suavemente. La forma de titán de Eren comenzó a descomponerse, imitando vapor. Mikasa vio a Eren saliendo lentamente de la nuca. Se acercó rápidamente para ayudarlo. Pronto, Eren emergió, viendo a Mikasa preocupada, quien suspiró aliviada antes de abrazarlo al pecho. Eren sonrió débilmente mientras Armin se acercaba sonriendo. Bueno. Esperaba muchas cosas, Eren, pero nunca que nos mostrarás algo así, dijo el rubio en tono de broma, frotándose la parte posterior de la cabeza. Al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad, a diferencia de ayer, cuando habían permanecido casi en silencio total. Era ya media mañana. Desayunaban estofado. Habían acordado no discutir sobre la verdad en público, solo en lugares seguros como el bosque. Armin y Mikasa entendieron anoche que no habían tenido tiempo de discutir la magnitud de la situación, pero ahora, tranquilos y con tiempo para pensar, podían reflexionar mejor. La noche anterior, Eren mencionó que había 2 personas responsables de lo sucedido en Shingansina: el titán blindado y el titán colosal.
Ahora, Armin pensaba más sobre ello y dudaba que Marley enviara solo a 2 personas para infiltrarse en el muro y capturar a los 2 titanes faltantes. El padre de Eren había explicado en su carta el plan de Marley para enviar eldianos al muro, pero Armin entendía que debían haber al menos 2 más. Haciendo cuentas, dudaba que Marley enviara a todos sus titanes a Paradis y dejara su país sin sus recursos más importantes. Probablemente dejaron suficientes titanes en Marley para defender la nación en caso de un ataque repentino, y ellos solo tenían 7 de los 9. Armin concluyó que Marley había enviado 4 o 3 Titan Shifters para infiltrarse en el muro. Colosal y Blindado estaban allí para romper los muros, lo que significaba que los otros titanes debían ser de apoyo, buenos en combate. Concluyó que el titán carro no sería enviado, pues no era efectivo en combate. Intentó deducir quiénes podrían ser los otros, pero pronto se dio por vencido. No tenían suficiente información. Solo esperaba que todavía tuvieran tiempo antes de que los Titan Shifters hicieran su próximo movimiento. Recordó que Eren les dijo anoche que necesitaba que lo acompañaran al bosque esa noche. Quería mostrarles algo más, algo que podría cambiar el rumbo de la guerra completamente. Mientras comían estofado, Eren se preguntaba si habría alguna forma de descubrir quién tenía los titanes Colosal y Blindado. Sabía que ver el vapor saliendo de una herida era una pista. El problema era que él podía decidir si una herida sanaba o no. Ahora trataba de endurecer la piel de sus puños y concentrar su poder de curación en una sola herida por si lo necesitaba. Mikasa quería hacer preguntas sobre el titán fundador. Según Eren, podía controlar a los titanes puros. Según su padre, sus habilidades eran totalmente desconocidas. Podía hacer que los titanes lucharan por él o murieran. Si eso era cierto, ¿por qué Eren no había usado el titán fundador para eliminar todos los titanes puros en Shiganshina? Mikasa sabía que algo lo detenía, así que decidió preguntarle esa noche. Tras salir de su titán, Eren estaba visiblemente cansado. Aunque protestó por quedarse más tiempo, Mikasa básicamente lo obligó a regresar para descansar hasta mañana. Erwin Smith, sentado cómodamente como comandante del cuerpo de exploración, en el cuartel general, esperaba un informe de Levi y su escuadrón. Habían pasado 4 meses. Sin embargo, Erwin aún se recriminaba mentalmente por no haber discutido esto antes con el Dr. Grisa. Cuando se supo que Grisa Yager había sido encontrado muerto, solo su hijo vivo, Erwin comprendió que habían perdido a un hombre que podría haber ayudado a descubrir la verdad. Había conocido al doctor solo una vez, pero sus palabras seguían resonando en su cabeza. A veces, los secretos más grandes están escondidos a plena vista. Solo necesitamos abrir los ojos, y todo dejará de esconderse y se hará visible. ¿Qué quieres decir?, preguntó Erwin, intrigado, tomando un sorbo del té que el doctor había preparado. ¿Quién sabe? Mi padre siempre decía que las cosas nunca son tan simples. Los secretos están a plena vista y solo se vuelven visibles de noche. Erwin apoyó la cabeza en sus manos, pensando en lo ocurrido esa noche. El MP había informado que la zona parecía quemada. Normalmente, no les importaba mucho cuando alguien era secuestrado o robado, pero la reputación de Grisa Yager era conocida incluso en el Muro Rose, obligándolos a ser más serios. Aún así, todo parecía inútil. Pero Erwin sabía mirar más allá, especialmente cómo se encontró el cadáver de Grisa, con la mitad del cuerpo faltante. No sabía qué podría haber causado eso, ni por qué su hijo seguía vivo. Shadis le había dicho que probablemente el niño se uniría al cuerpo de exploración, impulsado por la venganza por Carla Yager. Ese deseo de venganza era un arma de doble filo. Mientras anotaba ideas sobre formaciones, pensamientos personales y trampas, un golpe en la puerta lo detuvo. Se enderezó y anunció que podían entrar. La puerta se abrió y Levi entró con documentos en los brazos, al igual que Ange. Levi tenía su rostro habitual, un poco aburrido. Ange, en cambio, parecía a punto de explotar de emoción. Erwin levantó una ceja, confundido. ¿Por qué estaba Ange aquí? Había pedido a Levi, no a ella. Al llegar a su escritorio, ambos saludaron respetuosamente al comandante. El informe, señor, dijo Levi con tono aburrido, entregándole las cartas. Erwin hojeó las páginas antes de mirar a Ange, a punto de preguntar qué la había traído. El informe, señor, dijo ella emocionada antes de que él pudiera preguntar. Levi rodó los ojos ante su entusiasmo. No entendía qué había de interesante en un estúpido informe sobre titanes en el bosque. Los titanes eran criaturas estúpidas. Si hubiera uno dentro del Muro Rose, ya habría atacado a alguien, no se escondería esperando la oportunidad perfecta. ¿Informe? ¿Informe sobre qué?, preguntó Erwin, tomando el informe de Ange.
Sabía que solo había dos cosas que podían emocionarla así, y lo más probable era que fueran los titanes. Hace una semana, escuché a gente decir que vio titanes dentro del muro. Con esa información, pasé toda la semana preguntando si alguien vio algo extraño. La mayoría no vio nada, pero varias personas dijeron oír truenos. Algunos dijeron ver un titán gigante del tamaño de un colosal. Otros cientos de titanes en el bosque Alenia, cerca de Trost, explicó Ángel con ojos brillantes. Erwin entendió que era un poco exagerado. Un titán como el colosal se notaría inmediatamente, al igual que un grupo grande. Si algo del informe era cierto, probablemente solo había un titán, mucho más pequeño. En serio, 4 ojos, un titán no se esconde en el bosque. Ni siquiera una normal lo haría, replicó Levi, molesto. Sabía que algunos titanes actuaban de manera extraña. Algunos atacaban solo si había un grupo cercano, otros se centraban en una sola persona. Pero un titán escondido en el bosque era algo que no había visto. Ángel estaba por argumentar, diciendo que hace un año no creería que existieran titanes capaces de destruir un muro. Antes de que pudiera hablar, Erwin intervino, evitando una discusión que podría durar horas. Ahora, Ángel. Dudo que haya un grupo de titanes dentro del muro rosa o un colosal, concluyó Erwin, con las manos frente a su rostro. Ángel abrió la boca, pero Erwin continuó. Pero podría haber un titán singular, mucho más pequeño. Quiero que tomes tu escuadrón y el de Levi para revisar el bosque. Si ven algo inusual, repórtenmelo y no se lo digan a nadie, ordenó firmemente, recibiendo asentimientos de ambos. Erwin revisó el informe de Levi. No había nada nuevo. El hijo del doctor aparentemente vivía con 2 amigos, nada inusual. Luego les dijo que estaban libres. Tras salir de la habitación, Erwin se levantó y se acercó a la ventana, mostrando el muro rosa a lo lejos. Entrecerró los ojos. Oculto a plena vista, repitió en su mente. ¿Qué sabías, Grisa? Fin del capítulo.